Aquí, tercera edición, para cerrar esta semana en un día difícil, un día de tristeza, porque ayer cuando finalizamos la tercera edición, algunos minutos después se dio a conocer el fallecimiento de Nora Cortiñas, una de las responsables, de las referentes de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una gran luchadora de los derechos humanos, una de las principales madres que estuvo en todas las luchas, en todos los reclamos y también aquí muchas veces en el Congreso de la Nación a lo largo de todos estos años de democracia, estando también muy presente en la memoria de los diputados que en el día de hoy estuvieron recordando esos momentos increíbles, esas grandes definiciones que ha dado Nora Cortiñas. La hemos visto peleando en los últimos tiempos también por el aborto legal, haciendo ahí un traspaso generacional y muy presente también en los reclamos de los juicios y la persecución a los crímenes y a las violaciones de los derechos humanos en la actualidad también, ¿no? Las fuerzas de seguridad, los casos también de abusos policiales y todas las injusticias, podríamos decir. Así que queríamos empezar el programa saludando y dando este reconocimiento a una de las grandes madres de Plaza de Mayo que esta sociedad argentina supo tener y supo también acompañar y reconocer y respetar. Mucho de esto se va a estar escuchando seguramente el martes en la sesión. Claudio Mardones, bienvenido. Horrible noticia, pero buen momento para compartirlo también entre compañeros. Así es, muy buenas tardes Amanda, muy buenas tardes Gonzalo Solaberrita que está aquí con nosotros. Un día de luto y también, bueno, lo que ha sido también el aprendizaje colectivo para la despedida y el reconocimiento a la persistencia de cada una de las madres que han bancado momentos muy difíciles y que buscan dejar un legado de creatividad y de fuerza ante la adversidad. Así que así también se va Nora Cortiñas, ¿no? Digamos, en un proceso que nos toca vivir de cerca y que es ver cómo esa organización histórica y todo ese proceso, está siendo marcado en estos años por la pérdida de sus principales protagonistas. Gonzalo Solabarrieta, buenas tardes, bienvenido también. Buenas tardes, Aman, para vos, para el querido Claudio también. Bueno, bien lo marcaste vos, un día triste para la historia democrática, pero también, como siempre, en estos casos para reivindicar este tipo de luchas tan importantes que deben permanecer, obviamente, para las futuras generaciones. Me da la impresión de que eso también es un mensaje muy fuerte, muy importante, porque cuando se bañan las redes sociales también de imágenes como este tipo de personalidades, en este caso para informar su fallecimiento, también siempre despierta como esa chispa de interés en las nuevas generaciones en saber qué pasó, quiénes fueron estas personas tan importantes en la historia argentina, así que también tiene dentro de lo malo y de lo triste su lado positivo. Sí, muchas enseñanzas nos ha dejado Nora Cortiñas. Seguramente su nombre va a resonar, el minuto de silencio se va a hacer en el recinto porque el martes hay convocadas 2 sesiones y la participación y la búsqueda también de Nora Cortiñas, que se fue sin poder conocer el destino de su hijo, ¿no? Así que también ese dolor muy fuerte y la necesidad de fortalecer algo que está dentro de la ley bases también, el banco de datos genéticos y lo que estuvimos hablando en los últimos tiempos. Acá en el Congreso confluye todo en definitiva porque es el lugar donde también la historia argentina lleva adelante sus reivindicaciones y los procesos en la participación democrática de las distintas luchas. Así que eso que les adelantábamos también, vamos a repasar toda la agenda parlamentaria del día de hoy con los anticipos de las 2 sesiones que va a haber. La primera convocatoria ya formalmente circulada para las 11 de la mañana y también otra convocatoria de Unión por la Patria para ampliar el tema. Me parece ahí, Claudio, Gonzalo, que lo que se va a intentar hacer es, al inicio de la sesión, cuando se convoque y se tome esta posibilidad con 129 voluntades, ampliar el temario de algún modo, ¿no? Porque no va a terminar una sesión para que empiece otra. Bueno, la negociación está en el aire. Yo creo que lo que sucede en este caso es que es otro momento de articulación o no de los distintos sectores de la oposición. Por una parte, los bloques, en este caso encabezados por la Unión Cívica Radical, para llevar al recinto, para terminar de cerrar en el recinto un proceso que comenzó antes, que lo habíamos recordado, estuvo marcado por la decisión original del radicalismo en su momento de no dar quórum para una sesión que buscaba definir una actualización a la fórmula democrática
movilidad jubilatoria, con un radicalismo que en ese momento se quedó con la presidencia de la Comisión de Previsión Social, a través de la diputada Brauer de Koenig, y de aquel momento hasta ahora, sí, el final de ese proceso en la comisión, los dictámenes que están en danza que marcan ese costado, y la decisión de un radicalismo que en un marco de mucha desconfianza con el resto de los espacios opositores, no terminó de cuajar un acuerdo para ver si se podía ampliar o no el temario. Un Rodrigo de Loredo que en todo momento buscó separar el temario para que no se sumara lo que finalmente sucedió. El otro pedido, el de las 14 horas para este próximo martes 4 de junio, para incluir el debate en torno a una ley de presupuesto universitario y también para el Fondo Nacional del Incentivo Docente, sumando también en el temario el tema de la jubilación. Así que vamos a ver también cómo se tramita en definitiva, ¿no? Porque al inicio de la sesión y en labor parlamentaria seguro se va a dar una definición más clara. Bueno, una labor parlamentaria que hoy lo hablábamos más temprano. Nos vamos acostumbrando de a poco a ver una labor parlamentaria extraoficial, porque no estamos viendo publicado en la web, en la convocatoria, como generalmente se hacía, 1 hora y media antes o 1 hora antes del horario de comienzo, lo cual en este caso veremos qué se define. Estamos a viernes, hay un lunes también de por medio, además de todas los diálogos que se pueden tener el fin de semana, pero lo cierto es que por ahora en la agenda, la única sesión que está publicada para la semana próxima, 11 de la mañana, será para el martes, este tratamiento para las jubilaciones y pensiones en la República Argentina. Veremos cómo se va tramitando esto, porque después del debate que se dio en las comisiones y que se definieron, se firmaron muchos dictámenes, hay puntos en común, pero también hay algunas diferencias que hay que ver si logran llegar a un acuerdo y que pueden girarse luego en la Cámara de Senadores. Y por otro lado también se acepta el Pleno de la Cámara finalmente la incorporación de más temas a partir de la convocatoria de las 2 de la tarde, porque tienen media hora para convocar los diputados en el llamado que se hace formalmente a la comisión, y luego sí, una vez reunidos los 129 en esos media hora de tolerancia que se tiene reglamentariamente, si hay 129 se comienza la sesión con todo el procedimiento tradicional. Muchas veces sucede que quienes no quisieron dar quórum esperan hasta ese momento. La última sesión tuvo quórum importante. Fueron al final los que emplazaron la comisión más de 150 diputados, pero el inicio de la sesión fueron alrededor de 134, 135 de los diputados que comenzaron la discusión la semana pasada, que terminó el día miércoles justamente con el emplazamiento, con el debate en las comisiones y los dictámenes. Superaron en 8 el quórum reglamentario de 129 y alcanzaron 152 para un emplazamiento. La pregunta es, en este contexto en donde hay miradas de reojo entre los negociadores, bueno, este 152... ¿servirá también para aprobar para darle media sanción a un dictamen? Esa es la pregunta que gira en torno a estos dos pedidos de sesión que esperan su oficialización, que obviamente lo que va a quedar claro es que va a ser la convocatoria para las 11 de la mañana. Lo que decía Gonzalo, una discusión en torno a qué va a pasar en la reunión de labor parlamentaria y también lo que puede pasar por fuera de las conducciones de cada uno de los bloques. ¿Qué es lo que quieren hacer también los integrantes de cada espacio? Ahí hay sondeos, están hablando muchísimo para ver si quizás pueden unificar los temarios y no perderse la oportunidad de hacer otra demostración de fuerza, pero sí, no hay una posición unánime entre los impulsores de la primera sesión y me refiero especialmente al radicalismo. Sí, también hemos visto que en las últimas sesiones que se dieron aquí en la Cámara de Diputados hubo actitudes diferenciales, ¿no? Distintas entre algunos diputados del radicalismo, que cada vez que van pasando las sesiones son más los que se suman a las convocatorias de otros sectores opositores que van dando quórum, ¿no? O por lo menos bajando a empezar a dar la discusión, aunque no se llegue al quórum reglamentario de 129. Así que ese es el primero y principal desafío que tienen los proyectos que se han convocado, que tienen que ver con la movilidad jubilatoria, que recordemos que son varios dictámenes, 5 en total, y que tienen sutiles diferencias, pero que impiden un posicionamiento común. A ver, pensando en lo que puede llegar a suceder la semana próxima, sobre todo el martes, hay un antecedente no tan lejano en el tiempo.
si nos ponemos a pensar, cuando se dio la aprobación de la nueva ley de bases reestructurada, con los acuerdos y demás, que se le dio la aprobación acá en diputados no hace tanto tiempo atrás. Un mes me parece justo, ¿no? El 30 de Claro, abril. Un mes, sí. Claro, un mes casi exacto. 30 días atrás. Recordemos que Unión por la Patria en ese momento había pedido, con el empuje que traía, si mal no recuerdo, de lo que fue la marcha universitaria, Claro, para apoyarlo, lógicamente, el aumento del presupuesto universitario, había pedido para ese mismo día, no sé si recuerdan, una sesión especial para tratar los distintos proyectos que se habían presentado justamente en referencia a esto. ¿Qué pasó? Lo que nosotros creíamos. Germán Martínez tenía la idea de, por así decirlo, lograr poner en agenda ese tema, mientras que el tema principal seguía siendo la aprobación de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Todos nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a ser 2 sesiones si posiblemente dure más de 24 horas el debate? Bueno, terminó pasando que lógicamente la única sesión que se llevó a cabo fue la vinculada al tema de la ley de bases y no se realizó en ese entonces el pedido de Unión por la Patria. o sea que es un mes que está acá discutiéndose mínimamente, un mes que se está discutiendo en la Cámara de Diputados estos proyectos de ley que tuvieron dictamen, como decíamos, la semana pasada, que los estuvimos repasando en estos días. La semana pasada no, esta semana, pasa tan rápido el tiempo. Ya no sé ni cuántos días han pasado porque está muy vertiginoso. No solamente el trabajo acá, sino del otro lado de Pasos Perdidos con el debate de la ley bases que también va marcando el ritmo muy velozmente. Pensaba, si hace un mes se aprobó acá, nada más, no fue tanto el tiempo que se discutió en la Cámara de Senadores. Lo que pasa es que las Hubo expectativas... feriados. Pero hubo 2 momentos, creo. Uno era hasta dónde el gobierno lograba bajarle el tono a la expectativa que había planteado el propio presidente Javier Milei el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa para llegar al pacto del 25 de mayo con la ley bases y con el paquete fiscal transformado en ley. Cuando empezó a quedar claro en el transcurso de este mes en el Senado de que nada de eso iba a suceder, porque, bueno, primero, el Senado no es la Cámara de Diputados, porque iba a haber una serie de planteos opositores para ampliar la lista de oradores para escuchar e invitados especiales, y que así iba a abrir una negociación que sumaba a esto, los temas que habían pasado en diputados y que posiblemente iban a quedar producto de una negociación más compleja. Eso fue lo primero. Después de que, como dicen en el oficialismo, se sacaron de la espalda la piedra pesada del 25 de mayo como una fecha sine qua non, bueno, se abrió este otro momento. Y esta semana se aceleró todo. Quizás por eso vivimos que pasó 1000 días, días en una semana. Sí. ¿Por qué? Porque arrancamos una semana con un presidente que antes de irse oficializa el reemplazo de Nicolás Pose por Guillermo Francos. Un Guillermo Francos que rápido, después el martes, se muda rápido al primer piso del Senado, hace lo que no había hecho Pose hasta entonces, abrir, sentarse en la negociación, tratar de acelerar los tiempos y llegar finalmente a lo que sucedió este jueves, la oficialización de los 2 dictámenes en el Senado, el cierre de una etapa en donde sí, el gobierno finalmente cedió en un montón de aspectos. Uno, que vos también mencionabas al cerrar el recordatorio de Nora Cortiñas, es que finalmente el Banco Nacional de Datos Genéticos habría quedado dentro de los organismos que, bueno, quedan protegidos dentro del peso del artículo 3 que le da al Poder Ejecutivo amplias potestades para fusionar y cerrar organismos. Así que, bueno, resta ver qué es lo que pasa ahora, de acá hasta que se cumple esta semana reglamentaria para llegar al recinto. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que va a ser en la semana del 10 de junio que va a llegar al recinto, y ahí el otro capítulo, el regreso en segunda revisión a la Cámara de Diputados. Veremos ahí cómo va discutiéndose acá, porque ese trámite no requiere tratamiento en las comisiones, sino que justamente llegar al recinto y definir qué quieren hacer los diputados, si insistir con su versión original o aceptar las modificaciones de la Cámara de Senadores. Hay rumores por los pasillos del Senado de que, si bien no se estaba negociando en espejo y se había, bueno, generado mucha intranquilidad a la hora del tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores y bastante zozobra para no saber hasta el último momento si se había o no alcanzado la cantidad de firmas para los dictámenes,
Hay algunos compromisos, por lo menos eso rumorean, de garantizar, bueno, lo que salga del Senado también, ¿no? Para que ese trabajo no sea en vano y no genere también rispideces. Veremos si se cumple, si se da y qué quieren hacer los diputados, que son bastante autónomos, digamos. Sí, y además que bueno, hay que ver qué es lo que pasa en el recinto, porque tanto los dictámenes de mayoría tienen muchas disidencias, tienen bastantes firmas en disidencias que también implican que el Ejecutivo, la vicepresidenta Victoria Villarroel, bueno, sigan muy en detalle qué es lo que va a pasar cuando llegue el momento de lo que fue definitorio aquí también. La votación en particular, artículo por artículo, bueno, ahí hay que ver qué es lo que pasó. No hay que perder de vista que en diputados se implicó 2 llegadas al recinto hasta que se definiera. Bueno, ¿qué puede pasar en el Senado? No sabemos. Final abierto todavía. No sabemos, vamos a estar ahí todos muy atentos. Gonza, ¿nos vas a contar de uno de los proyectos o varios proyectos que tienen que ver con un tema que se está discutiendo o comenzando a discutir en la Comisión de Salud? Sí, en realidad es el proyecto que ha presentado la diputada Carolina Gagliar de Unión por la Patria, que básicamente lo que hace es repetir o plasmar nuevamente un proyecto representar. Claro, representar un proyecto que había presentado anteriormente Mara Brauer, que si mal no recuerdo, y como bien puse ahí en la placa, bueno, tiene el mandato cumplido ya como diputada. Exacto, terminó el 10 de diciembre, el 9 en verdad. Claro, exactamente. Bueno, recordemos, Mara Brauer, una de las personas que había peleado mucho por la ley, recuerdo, del cáñamo industrial, recordemos diputada del Frente de Todos en aquel momento y que representa la ciudad de Buenos Aires. Claro. En su reemplazo ingresó en esa misma banca, podemos decir, Lorena Pocoy. Exactamente. Bueno, justamente lo que hace Carolina Gagliar es representar justamente este proyecto que tiene que ver justamente con un tema muy, muy sensible y muy importante al mismo tiempo, vinculado, como bien vos dijiste, a la Comisión de Acción Social y Salud Pública y tiene que ver con la muerte voluntariamente, médicamente asistida. Este es un tema que me da la impresión no solamente es la presentación de un proyecto, sino la presentación de un tema de debate. ¿Qué propone justamente? Bueno, es el reconocer el derecho de la persona que sea mayor de 18 años a que pueda elegir, básicamente. Esta es la misión principal, pero que bueno, es un proyecto bastante largo, con muchos artículos y que debe representar la importancia del tema. Justamente para recibir la muerte voluntaria, es decir, que por elección, obviamente que hay muchas condiciones, tiene que, ahora lo vamos a explicar en distintas placas, tiene que ver mucho con la situación física, la psicológica. Irreversibilidad de una Exactamente, estado de salud. Lo irreversible, esa es la palabra clave dentro de este proyecto y sobre todo lo voluntario, esto es principal. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir entendiendo de qué se trata este proyecto, que está enmarcado en 2 leyes principales. Una es la 25.678, que es justamente de los derechos humanos, y la otra tiene que ver con los cuidados paliativos, que es la 27.678. Y además también en qué se sustenta, porque cuando hablamos obviamente de un tema tan importante y de una propuesta compleja como la que en este caso trae a la mesa Carolina Gagliar nuevamente en el debate, bueno, también está enmarcado en tratados internacionales sobre derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos es muy importante entender la palabra en sí, lo complejo que es este término, porque justamente es el humano quien de manera voluntaria decide sobre su derecho a la muerte. Pero ¿qué pasa? Dentro del tecnicismo de este proyecto hay que ver algunas cosas claves para entender cómo, porque uno dice, bueno, ¿cómo es el proceso, el procedimiento básicamente? Vamos a ir a la siguiente placa para seguir entendiendo algunas cuestiones técnicas que presenta este muy extenso proyecto. En principio, aclara que justamente la muerte voluntaria, médicamente asistida, puede llegar a ser o por la eutanasia, que es básicamente con la ayuda de un profesional, que es la que asiste a esa persona que decide terminar con su vida, o puede ser el suicidio asistido, que es la autoadministración básicamente de ese procedimiento, que se hace a través, por ejemplo, de medicamentos específicos para eso, pero
puede ser que uno Tenés diga, que tener posibilidad de hacerlo, digamos. claro, tenés que tener la posibilidad de hacerlo, porque por una cuestión física, Exacto. por una cuestión psicológica también, mental, de decir, bueno, tengo el valor suficiente de autoadministrar mi muerte voluntaria, ¿no? Es lo que es el término principal. Por eso aclaramos, son estas dos posibilidades las que presenta la iniciativa de Carolina Gaillard. Sí, por ejemplo, el suicidio asistido tiene que ver con los espacios por ahí más domésticos, poder realizar las prácticas en otros entornos que no sean los entornos médicos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahí hay una relación distinta también con esa situación en particular que se da para acabar con la vida de una persona, en ese sentido. Me parece que también da esas posibilidades o plantea esas dimensiones donde no todo es necesariamente un entorno médico como si la eutanasia. Claro, acá lo que hace es brindar dos oportunidades. El principio y el título del proyecto es decir, bueno, si voluntariamente querés terminar con tu vida, bueno, te damos la otra opción que es o lo haces con un profesional o lo haces por tus propios medios, obviamente con la medicación que, bueno, los médicos en estos casos le receten. Vamos a ir con la siguiente placa para seguir entendiendo un poco de qué se trata esta iniciativa. Aquí empieza a analizarse dentro de este proyecto cuáles son las situaciones vinculadas a, bueno, qué es lo que tiene que contar cada persona, con qué tiene que contar cada persona para poder hacerlo dentro del enmarcamiento de este proyecto. Personas capaces, la nacionalidad argentina o residencia permanente en nuestro país, enfermedad grave o incurable y lesión o padecimiento crónico grave que genere, lógicamente, una situación física en su cuerpo que ya básicamente una situación que no da para una resistencia. Irreversible. Irreversible, vos, ¿no? Exactamente, ese es el término, irreversible, y por eso estas son algunas de las condiciones que tiene este proyecto. Creo que nos queda la última placa, si mal no recuerdo. 2 placas más, bueno, que genere, acá era la continuidad, que genere intensos dolores o padecimientos psíquicos, por ejemplo, condición de gran dependencia, es decir, cuando ya no podés hacer las cuestiones básicas, Sí, perder la autonomía totalmente. Limpiarte, higienizarte y demás. La otra cuestión es la disminución de integridad a indignos, que eso es claramente a su juicio. Y en la última placa vamos a ir a la última parte de la explicación. ¿Cómo se tiene que hacer? Porque acá llega un momento clave. Uno dice, bueno, ¿cómo se hace? Con un profesional, lo hace de manera independiente la persona, pero el tema es el proceso. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, justamente lo que tiene que hacer es enviar una solicitud formal por escrito, la persona, lógicamente. Imaginamos que si es una persona que no puede por sus propios medios escribir, necesita de la ayuda de otra persona. Esto lo aclara obviamente hay muchas técnicamente el proyecto. discusiones legales respecto a eso, pero entiendo que también son las manifestaciones de voluntad que pueden dejar las personas previamente pautadas respecto a esto. Claro. ¿No? Entonces, en caso de encontrarse esta situación, tomar esta decisión también. Por eso se hace con un escribano de manera privada, entiendo. Exacto. Claro, por eso mismo. Y los últimos 2 puntos para terminar de repasar es que ahí deben manifestar la voluntad fehaciente, obviamente, del acto que van a llevar a cabo y tiene que ser presenciado por 2 testigos. Claro. Es escrito que se presenta para llevar a cabo esta muerte voluntaria médicamente asistida. La polémica que va a traer este debate, ¿no? Porque todos van a empezar a opinar también respecto a estas cuestiones y sobre todo, bueno, me acuerdo que en su momento cuando lo presentó la diputada Mara Brauer se habló mucho de la legislación comparada. Hay países en Europa que son muchas veces referencia a la legislación argentina, donde nos vemos mucho como espejo, a veces demasiado, que tienen legislación reciente en este sentido, ¿no? Por algunas resoluciones judiciales que se dieron también de casos que trascendieron también en la prensa. Y cuando llegue el momento también de los testimonios. Yo creo que lo que puede llegar a pasar también, como viene pasando con otros debates muy importantes, es bueno, los testimonios especialmente de médicos, de especialistas, de familiares, bueno, y empezar a tomar un poco
la cabal dimensión de lo que se empieza a discutir. Cosa que pasa en estos casos, que como bien decía Gonzalo, es una representación, porque sí, porque este es el primer periodo ordinario para muchos diputados y diputadas, y que en muchos contextos lo que empezamos a ver luego del arranque de este año, que ha sido no solamente con un cambio en la conducción del Poder Ejecutivo, sino en ambas cámaras, las nuevas composiciones de los bloques, nuevas mayorías, nuevas minorías, pero también cada bloque que trata de mantener algunas políticas, claro, y eso implica presentar algunos proyectos nuevamente que habían perdido estado parlamentario, que muchas veces en ese camino también hay un gran esfuerzo técnico y profesional acumulado en términos de lo que pasó en el trabajo en comisiones, que muchas veces también implicó la visita de especialistas, la presentación de informes, movilizar a familiares muchas veces de distintos puntos del país o que se conecten en forma remota, y la acumulación de conocimiento para legislar. Bueno, la representación de un proyecto de este calibre, además, porque lo que decía Gonzalo, es largo, porque tiene una serie de consideraciones técnicas, porque también implica actualizar algunos aspectos de la legislación y para eso sumar mucho conocimiento. Bueno, la representación de un proyecto implica también eso, rebarajar y dar de nuevo parte de lo que se pudo acumular hasta ahora en torno a una idea específica. Efectivamente, de esa manera también se va construyendo el camino para las legislaciones del próximo periodo, del futuro próximo de aquí, de los próximos años, donde se den las posibilidades de avanzar en estas dimensiones también, estas ampliaciones de derechos. Vamos a la pausa y volvemos en instantes, que tenemos todavía entrevistas y varias placas para repasar lo que será la sesión de la semana próxima. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas.
Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en tercera edición de este viernes 31 de mayo y tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy. Lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Ricardo Herrera de la provincia de La Rioja, como ustedes bien veían en la presentación del bloque de Unión por la Patria. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Hace un montón que no hablábamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Amanda? Muy buenas tardes a todos. Aquí andamos ya con las novedades de la sesión, 2 pedidos de sesión. ¿Cómo piensan que se va a tramitar esta cuestión y la expectativa que tienen de la aprobación de los proyectos? Bueno, realmente llegamos a un proceso, a la culminación de un proceso que era poder contar con una sesión donde trataran temas que son de vital importancia, digo yo, para la sociedad argentina y que son de interés común, que tienen muchos puntos en común con muchos legisladores y obviamente me parece que hacen a los temas que tiene que tratar un Congreso, ¿no? Como es el tema del Fondo de Financiamiento del Incentivo Docente, el Fondo para las Universidades, los recursos para las universidades, y un tema que es muy importante para todos los argentinos y argentinas, que es el tema de las jubilaciones, ¿no? El tema de la fórmula de movilidad jubilatoria, que más allá de que hoy esté vigente con un DNU, nosotros, por derecho, la Corte lo ha dicho en numerosos fallos, es el Congreso el que tiene que definir la cuestión de los saberes previsionales, ¿no? Así que en ese sentido yo celebro que se hayan tratado, que se hayan dado las discusiones en las comisiones con respecto a estos 3 temas, que se haya dado dictamen en esto, que hayamos estado muy cerca de poder lograr un dictamen en forma conjunta. Esto significa de que hay voluntad y de que hay miradas parecidas, tanto en distintos bloques de la oposición. Así que en ese sentido tengo mucha expectativa en que vayamos a una sesión y podamos consensuar. Nos han quedado
muy pocos puntos de diferencia en distintos dictámenes. Esperamos, en el caso de las jubilaciones estoy hablando, esperemos poder de acá al día lunes poder avanzar en un dictamen común o por lo menos en terminar de pulir estos puntos en común, cosa que en el recinto saquemos una ley, ¿no? Ya dentro de poco, la semana próxima, se van a cumplir 6 meses desde el inicio de la gestión de Javier Milei. ¿Qué análisis hace de la relación de la oposición en este sentido? ¿Hay más puntos de encuentro con los bloques que hasta hace poco tiempo no convocaban o no se sentaban en una sesión convocada por Unión por la Patria? ¿Se están saldando esas instancias de diferencia, de distanciamiento con sectores que, bueno, también eran opositores al gobierno, obviamente, del Frente de Todos? Mire, Amanda, yo creo que nosotros somos parte de una sociedad, y es una sociedad que mira con cierta sorpresa, ¿no? Cómo el ajuste no está pasando por quien decía que tenía que pasar el ajuste, ¿no? Nosotros somos parte de esa sociedad y somos por ahí muchas veces los portavoces de la sociedad. Ya nadie escapa, no solamente, ya no son miembros de Unión por la Patria o ciudadanos de Unión por la Patria o gente que votó al justicialismo o al kirchnerismo, quienes sienten que la propuesta del presidente Milei no los ha satisfecho, no satisfizo sus expectativas, ¿no? Es decir, hay gente que votó a otras fuerzas políticas que le están pidiendo los mismos, o que le están exigiendo a sus representantes que se sienten a dialogar y que le pongan límites al avance del presidente en determinados temas, ¿no? Que son temas muy sensibles a la sociedad, como es la pérdida de empleo, como es el congelamiento de los salarios, como es el avance, el industricidio que se está produciendo en todo el país. Nosotros estamos en una provincia donde el año pasado, Amanda, en cada entrevista que vos me hiciste, yo te hablaba de nuevas fábricas que se abrían, de empleos de un parque industrial que estaba floreciendo nuevamente en la provincia de La Rioja. Y hoy te tengo que decir que toda la semana estamos despidiendo a 40, 50 personas, 60 personas, 140 hace una semana en el parque industrial, y tenemos que asistir ante esa realidad, y me parece que es una realidad que ya no reconoce un sector político. Me parece que hay una realidad a lo largo y a lo ancho del país que está comenzando a emerger y poner este tema en la agenda, y bueno, y la verdad, yo espero que esta cuestión o este patrimonio común, que es de todos los argentinos, que es cuidar el empleo, que es una estabilidad en el empleo, me parece que tiene que ser también una conversación que se tienen que dar en distintos bloques, ¿no? El tema del desfinanciamiento a las universidades, la no transferencia a las provincias del dinero que le corresponde para seguir funcionando. Bueno, la verdad que son temas que escapan a un sector político y que tienen que darse en una mesa de diálogo, y que si no hay solución, o que si no se escucha, no hay un proceso de escucha con el oficialismo, me parece que llegamos a esta instancia, ¿no? A ejercer nuestro derecho legítimo que nos corresponde, que es el de formadores y formación y sanción de leyes, ¿no? Diputado. En ese etapa me parece que tenemos que llegar de la mejor manera a esta sesión el día jueves, y bueno, la verdad, poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Me parece que de qué lado queremos estar, ¿no? Bueno, si queremos estar de que le solucionamos los problemas a los argentinos, bueno, tenemos que por lo menos confluir en una media sanción de un proyecto de ley. Entonces, las últimas sesiones que se estuvieron convocando fueron convocadas principalmente por la oposición. Se emplazó a la Comisión de Educación y Presupuesto para tratar estos temas. Se forzó de algún modo, sin la posibilidad de constituir el quórum, a la convocatoria de las comisiones de presupuesto y de previsión social para el tema jubilaciones. ¿Cómo ve la posibilidad de que este impulso lleve también a una sesión por el tema DNU 7023, que tiene un rechazo en la Cámara de Senadores y que tiene, bueno, todavía ninguna posibilidad por ahora de convocarse a debatir en el recinto? Me parece que ese es el gran desafío que tenemos, y me parece que eso es un paso
que tenemos que dar, que tenemos que lograr como oposición a este gobierno. Me parece que más allá de estas leyes que son importantes para la Argentina, como es la ley de movilidad jubilatoria, como son los fondos para las universidades o el tema del financiamiento docente, me parece que la vigencia del DNU le permite al presidente de la Nación avanzar en un sentido de que le está generando graves consecuencias al país, ¿no? Entonces me parece que es allí el enorme desafío que tenemos como legisladores de poder juntar el número y poder voltear este DNU. Esto es, me parece que es medular en la discusión política que se viene, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque, mire, la ley de base es complementaria al DNU, pero nosotros todos, esta mirada que nosotros estamos teniendo, o esta mirada crítica que estamos teniendo sobre la gestión del presidente Milei, se da por la vigencia del DNU. Ajá. Entonces, nosotros tengamos vigente el DNU, o sea, vamos a tener graves problemas, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar como oposición, de armarnos, de encontrar un diálogo, y que el diálogo nos permita ponerle freno al presidente de la Nación en estos temas, ¿no? Esto no significa, como le vuelvo a repetir, que pongamos palos en las ruedas, sino un freno, un límite, que es el presidente tiene que gobernar con las herramientas que tiene, no con las herramientas que no tiene. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de DTV. Nos vemos el martes seguramente en las sesiones que fueron convocadas. Un abrazo grande, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, buen fin de semana. Bueno, ahí la palabra de uno de los diputados de la oposición. Lo que sigue vigente es el DNU 7023, que no se discute por los pasillos siquiera de la Cámara de Diputados qué va a pasar con ese decreto que ya tiene un rechazo y un debate en la Cámara de Senadores. Claudio, nos contás un poco algunos detalles y nos ordenás los pedidos de sesiones que están dando vueltas. Hay uno confirmado y otro que está, bueno, a la espera de la convocatoria. 2 presentados, uno ya que plantea lo que veníamos hablando, la certeza de que martes 11 de la mañana se concretaría bueno, el primer pedido presentado y que es impulsado por el radicalismo. Motivo, bueno, finalmente, llevar al recinto el debate en torno a la actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria. Bueno, para eso hemos preparado unas placas y porque, bueno, sí, para poder contar un poco cuál va a ser el escenario de lo que va a ser al menos hasta ahora, como se percibe, un supermartes, por estos 2 pedidos de sesión y lo que implica, cuánto es el trabajo que hay detrás de eso. Así que bueno, vamos a repasar un poco primero lo que tiene que ver con este arranque. Primero, 11 de la mañana, el pedido de la Unión Cívica Radical. Lo que decíamos, su objetivo, llevar al recinto el debate en torno a la actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria. Siempre en este contexto de los intentos opositores para poder contar con el quórum reglamentario, los 129, y ahí sí, frazada corta, porque ninguna de las fuerzas en pugna tienen el número para poder llegar a ese 129 y por ende depende también de los apoyos y los respaldos y los acuerdos políticos de una oposición fragmentada, dividida claramente entre el bloque de Unión por la Patria, sus 99 voluntades, de una oposición cerrada a los proyectos presentados por el Gobierno Nacional y el resto del arco opositor, considerado la oposición dialoguista, en donde está la Unión Cívica Radical, que bueno, que lleva al recinto. ¿Y por qué hablaba de esta fragmentación? Y sí, porque, bueno, vamos a ver lo primero. 5 dictámenes son los que se van a poner en juego en esta sesión. Vamos a repasar un poquito, brevemente. Especialmente en el caso de estos 5 dictámenes nos encontramos, por una parte, hacemos un breve repaso, Amanda, el planteo de Unión por la Patria, Unión Cívica Radical, hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, el segundo dictamen, el tercero, La Libertad Avanza, el cuarto, el PRO y el quinto, el FIT.
grandes diferencias a grandes trazos, y entre el bloque de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, y la Coalición Cívica y Unión por la Patria no hay grandes diferencias, porque hay ya una coincidencia de la actualización a través del índice de precio del consumidor a partir del mes siguiente. Hay sí un tema en torno al futuro del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que ese es uno de los puntos fundantes de la diferencia. El PRO, que avanza... Perdóname, son como ya 120 y pico votos, 130 votos esos dos bloques, todos juntos. Por eso, acá está el gran interrogante. La oportunidad que tiene todo el arco opositor de volver a marcar la cancha con respecto a un tema que forma parte de una relación muy tirante en torno al tema presupuestario, y es el impacto de la inflación respecto a la depreciación de las jubilaciones, el impacto que ha tenido en enero con una pérdida que en todos estos proyectos que estamos repasando está el intento de empardarlo, de actualizarlo. El proyecto del PRO, que lo contábamos, tiene el impulso de María Eugenia Vidal, pasó de ese 8,1% del empalme de enero, de retirar la idea de pagarlo en 12 cuotas y dejarlo a la voluntad del Poder Ejecutivo de pagarlo, pero a partir de su voluntad. El FIT, por ejemplo, lo que plantea es la emergencia y garantizar primero el 82% móvil, y también garantizar de que nadie cobre por debajo de la canasta básica del adulto mayor, y en el caso de la Libertad Avanza, ratificar lo planteado en el decreto 274, que estableció este esquema de pagos, y a partir de eso también el incremento a partir del índice inflacionario recién a partir de julio. Así que ese es el planteo original, el que decíamos, sesión 11 de la mañana. El que ya circuló con la firma del secretario parlamentario. Totalmente. Tomás Ice Figueroa le puso el gancho, listo, convocatoria para martes a las 11 de la mañana. Y sí, parte de esa fragmentación que ha sucedido en torno al debate de las comisiones de presupuesto y de previsión social. 5 dictámenes, que son los que van a entrar. Obviamente, la voz cantante la va a tener el dictamen que tiene la mayor cantidad de firmas. Sí. Bueno, vamos al otro pedido. El otro pedido también, la otra foto que lo tenemos en esta placa que nos estaba esperando hace un ratito, y es precisamente la sesión de las 14 horas con un pedido presentado por Unión por la Patria. Y ahí vamos a hacer un pequeño repaso también del otro que está en juego. Bueno, los dos planteos, obviamente. Lo que plantea Unión por la Patria es sumarse, está en el pedido, tratar el tema jubilatorio. Pero también se suman los otros dos temas, el presupuesto universitario, la posibilidad de llevar al recinto la creación de una ley que ordene un mecanismo de actualización del presupuesto universitario, y el otro tema que también ha sido materia de estas demostraciones de fuerza durante estas últimas semanas, que originaron primero quórum y luego el emplazamiento. La restitución del Fondo Nacional del Incentivo Docente, el otro punto. Bueno, vamos a repasar brevemente. En primer lugar, en el caso del presupuesto universitario, estamos hablando, otra vez la dispersión opositora, 4 dictámenes en danza, ¿sí? 4 dictámenes en danza con algunos temas que plantean claramente diferencias concretas. Por una parte, la Libertad Avanza y el PRO, bueno, lo que buscan en este contexto es respaldar el acuerdo que ha llevado adelante el Gobierno Nacional, Secretaría de Educación, Carlos Torrendel, Consejo Interuniversitario Nacional. Primero un arbitrario aumento para la Universidad de Buenos Aires, luego el traslado a una negociación con el Consejo Interuniversitario Nacional. Lo que busca el PRO, en este caso, junto con la Libertad Avanza, es respetar ese acuerdo y que ese sea el ordenador en este momento. Una ratificación. Distinto es lo que plantea Unión por la Patria, porque a diferencia de la fórmula que incluye el radicalismo, que busca también, otra vez, el IPC en forma bimestral, y con una afectación específica a los gastos de financiamiento. Bueno, Unión por la Patria lo que busca es sumar las obras de infraestructura que han sido paradas y que parece que es un patrimonio común de las 60 universidades públicas. También sumar el tema salarial docente, no docente, y también incrementar las becas Progresar. Bueno, ahí es donde nos encontramos. El último dictamen, en este caso de los 4, es el FIT, que plantea precisamente el incremento, pero además la declaración de la emergencia presupuestaria en materia de educación superior. Ese es uno de los puntos. Y vamos al otro, que forma parte de los objetivos del planteo de Unión por la Patria, y es el Fondo Nacional del Incentivo Docente. Otra vez, la dispersión. 5 dictámenes tenemos en este caso para discutir el FONID, y también se abren las diferencias de enfoque
que muestran esto, hasta dónde pudo la oposición llegar al quórum, tener el emplazamiento, pero no hay coincidencias a la hora de definir los dictámenes. Y también, Claudio, en ese sentido, una discusión que empezó en diciembre, en los primeros días, los últimos días de diciembre del año pasado, primeros días de enero, cuando había vencido justamente el FONID, esa prórroga que se había resuelto hace ya 5 años atrás y que empezaba la incertidumbre por el inicio de las clases, algo que permite, bueno, ahora un posicionamiento de cara al futuro próximo, ¿no? Porque ya pasaron 6 meses. Dos aspectos de lo que se puede abrir en el caso, si hay acuerdo entre el panperonismo y el radicalismo para juntar quórum y ordenar todo, bueno, vemos esto, que posiblemente hay que ver cuál sería el temario que se terminaría de acordar. Pero en la discusión del FONID, bueno, vemos dos momentos. Por una parte, lo que decías vos, finalmente el presidente Javier Milei decidió a partir del 1 de enero dejar sin fondos este programa creado en la segunda mitad de la década del 90. Queda sin su afectación, pero los fondos se están derivando a otras funciones. Ahí es donde se abre esta discusión. Dentro de estos 5 dictámenes, acá hay un tema. Se ha colado una discusión que surgió con mucha fuerza en la última reunión y tiene que ver con la idea de sumar la declaración de servicio estratégico esencial en la educación. La esencialidad, que estaba en la ley bases original. Exactamente, y ahí es donde volvió a recrudecer la discusión. Eso multiplicó la dispersión de dictámenes, así que por una parte nos encontramos el planteo original del radicalismo, que lo que buscaba era la prórroga anual, Unión por la Patria, que busca la prórroga por 5 años, pero consagrarlo a través de una ley. Ahí hay una coincidencia, y este planteo que atraviesa al PRO y también a la Unión Cívica Radical, y es la esencialidad del servicio educativo, precisamente para meter en medio de la discusión las formas que puede llegar a tener el Estado, incluso reñido con la Constitución Nacional, para limitar el derecho a huelga. Bueno, ahí es donde se cruzó esa discusión. Maximiliano Ferraro, una figura muy importante de la coalición cívica, bueno, dijo de que se había roto la confianza, de que ese no era uno de los temas que habían acordado, y quedó planteada esta tercera tanda de dictámenes que podrían ser tratados ahora, este martes, si es que hay acuerdo opositor. Hay una última placa, ¿no?, que tiene que ver con esta información vinculada que se dio a conocer en los últimos minutos, ¿no? Tiene que ver, importante. Claro, la Oficina de Presupuesto del Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso se expidió, y acá hay un tema importante para pensar, ¿no? Que cómo puede jugar la Oficina de Presupuesto del Congreso como un observador equidistante de oficialismo y oposición dentro del Congreso de la Nación, para poder aportar información respecto a distintas leyes que tienen impacto sobre el presupuesto. Bueno, lo que se ha conocido hace poquito es que el OPC, el Observatorio Presupuestario del Congreso de la Nación, contestó a una pregunta diciendo, bueno, ¿qué pasa si se mantiene este FONID, este Fondo Nacional del Incentivo Docente, creado en la segunda mitad de los 90, que busca equiparar la disparidad salarial en las 24 jurisdicciones de nuestro país, y que en este contexto, ahora que ya no se aplica, se multiplica la disparidad salarial y forma parte de una discusión paritaria mucho más complicada? No solamente eso, sino también de la presentación de distintos recursos. Recordemos, el gobernador Hugo Pasalacqua de Misiones ya recurrió la ausencia del FONID ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que dijo el observatorio? Dijo, en primer lugar, bueno, que rápidamente, se trataría, si se mantiene, de un gasto equivalente al 0,21 del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de 1.294.000 millones de pesos. Y la cifra sería un poquito menor a partir de este cálculo. Si le restan la inflación del último trimestre y hacen el cálculo de la inflación mensual por el IPC, bueno, es menos, es 0,16% del Producto Bruto Interno en el caso de que prospere el regreso del Fondo Nacional para Incentivo Docente a través de una ley. Falta el Senado, y la advertencia que la dijo Carlos D'Alessandro, diputado de La Libertad Avanza, aquí en Diputados Televisión. Dijo que le iba a recomendar al presidente que lo vete, y es finalmente lo que el presidente dijo. Si ven que eso pasa a llevar el cálculo presupuestario del déficit cero en el gasto público, va a vetar estos instrumentos que podrían ser sancionados por el Congreso. Veremos qué pasa, porque también hay que decir que hay otros mecanismos donde el Congreso también puede insistir si tiene unas grandes mayorías que acompañen esas definiciones, y también en relación a la información que todavía les queda a muchos diputados y senadores en la cabeza latente con respecto a los gastos
de lo que se conoció como la separata de Sergio Massa respecto justamente a los gastos de algunos incentivos para las industrias, para algunos sectores productivos que suman mucho más que el 0,16%. Los gastos tributarios. Los gastos tributarios, ahí me acordaba, lo que tienen que pagar las acciones que, por ejemplo, no pagan IVA o ganancias. Nos vamos corriendo, me avisa acá mi director y también mi productor, a quienes les mando un beso enorme por esta semana y que tengan un buen fin de semana. Y ustedes también los despido. Gonza, gracias, Claudio, Aman. yo me voy. Verlos. Vos, Clau, te quedás, Me quedo Gonza un también, ratito. me parece. Chao, hasta la próxima.